Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal, El Rincón del Matador, un espacio educativo para despejar dudas de matemática, química y física. Bien jóvenes, ahora vamos a estudiar la Ley General de los Gases Ideales. La Ley General de los Gases Ideales es el comportamiento que presenta aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente en condiciones normales, cuya fórmula general es PB igual RTN, ¿ya? Conocido también como la famosa fórmula de pavo-ratón. Bien, jóvenes, ¿qué dice? Aquí dice, un gas tiene 245 milímetros de mercurio de presión en 592 ml de volumen y una masa de dióxido de carbono de 11,2 gramos. Calcular la temperatura. Dice que hay un gas que se calentó a una presión de 245 milímetros de mercurio. Vamos a listar nuestros datos sabiendo o habiendo un volumen de 592 mililitros. Y se encontró que la masa de ese gas es equivalente a 11,2 gramos, ¿sí? Bien, jóvenes, vamos a colocar datos. Dice, un gas tiene 245 milímetros de mercurio de presión. Presión igual 245 milímetros de mercurio. La presión se la representa con la letra P. Y 592 mililitros de volumen. Volumen 592 mililitros. Y una masa de dióxido de carbono de 11,2 gramos. Que nos pide calcular la temperatura. ¿Sí? Así que en este caso ponemos temperatura igual a un signo de interrogación. Jóvenes, no tenemos que olvidarnos que esta R es la constante universal de los gases, que es 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol, ya la letra R mayúscula. Bien, jóvenes, hecho esto, aclaración, estos milímetros de mercurio lo vamos a transformar a atmósfera. Fíjense esta tablita, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio y un litro tiene 1000 mililitros. ¿Qué vamos a hacer? Esta presión que está en milímetros de mercurio lo vamos a transformar a atmósferas. ¿Sí? Multiplicamos por un factor de conversión. Como milímetros de mercurio está en la parte del numerador, milímetros de mercurio ponemos en la parte del denominador. Y en la parte del numerador, atmósfera. Y sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? No tenemos que olvidarnos de simplificar las unidades. Milímetros de mercurio, que está en la parte de arriba, con milímetros de mercurio lo simplificamos con la parte de abajo, la parte del denominador. Agarramos una calculadora y multiplicamos. 245 por 1 es 245. Dividido entre 760 sale 0,322 atmósferas. Bien, ya hemos convertido la presión en atmósfera. El volumen, jóvenes, tiene que estar siempre en litros. Como aquí está en mililitros, nuevamente hacemos un otro factor de conversión. Como ml está en la parte del numerador, ml ponemos en la parte del denominador y en la parte del numerador, o sea que en la parte de arriba ponemos litro. Y sabemos que un litro tiene 1000 mililitros o 1000 ml tiene un litro, ¿sí? Un litro, 1000 mililitros. Simplifiquemos, jóvenes, las unidades, ¿sí? ml con ml se simplifica. Fíjense, simplificamos siempre uno de arriba con uno de abajo, ¿sí? Bien, agarramos una calculadora, multiplicamos. 592 por 1 es 592. Dividido entre 1000 nos va a salir 0,592 litros. Bien, hecho eso, jóvenes, esa transformación de unidades, aplicamos la fórmula. La fórmula, fíjense, PB igual RTN, conocido como la fórmula de pavo-ratón, ¿sí? P es presión, no se olviden, B es volumen, R es la constante universal de los gases, que vale 0,082
atmósfera por litro sobre grado Kelvin mol. T, temperatura. Y esta letra N, jóvenes, esta N minúscula es número de moles. Y el número de moles, fíjense, también es igual a la masa sobre el peso molecular. Si este N es igual a M sobre el peso molecular, lo reemplazamos aquí, lo reemplazamos en esta N, ¿sí? Nuestra fórmula sería así, fíjense, presión por volumen, R, constante universal de los gases, la temperatura que nos pide el problema, por masa sobre peso molecular. O sea que en vez de la letra N, que es el número de moles, reemplazamos masa sobre peso molecular. Ahora, el peso molecular, ¿qué le está haciendo a la temperatura? Le está dividiendo. Todo lo que divide va a pasar a multiplicar al otro lado. Así que en este caso ponemos presión por volumen por el peso molecular igual a la constante universal de los gases, la temperatura y la masa. De esta fórmula, jóvenes, tenemos que despejar ¿quién? La temperatura. Fíjense, está con un color rojo para que ustedes se vayan orientando, ¿sí? La constante universal de los gases y la masa. ¿Qué le está haciendo a la temperatura? Le está multiplicando. Y todo lo que multiplica pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Esta sería mi fórmula para calcular la temperatura. Así que aquí lo que tenemos que hacer es solamente invertir la fórmula, cambiar de lugar, ¿sí? Así que la temperatura va a ser igual. Fíjense, presión por volumen por el peso molecular dividido entre la constante universal de los gases y la masa. ¿Sí? Lo que hicimos solamente es volcar la fórmula. No hemos cambiado de signo, solamente hemos invertido. Bien, jóvenes, después de eso tenemos la presión, que es 0,322 atmósferas. Tenemos el volumen, pero lo que no tenemos es el peso molecular. Vamos a sacar el peso molecular ¿de quién? Del dióxido de carbono. Saquemos el peso molecular del dióxido de carbono. Dijimos que el peso molecular es la suma de sus pesos atómicos. Sería 1 por 12. ¿Ya? Este 1 es la cantidad de átomos que tiene el carbono por el peso atómico del carbono según la tabla periódica es 12. 1 por 12 es 12. Aquí el oxígeno 2. ¿Sí? 2 por el peso atómico del oxígeno. Este 2 es la cantidad de átomos que tiene el oxígeno por 16, 32. 12 más 32 es 44 gramos sobre mol. Este 44 gramos sobre mol es el peso molecular del dióxido de carbono. Bueno, hecho eso, vamos a reemplazar valores. Temperatura es igual. La presión, fíjense, es 0,322 atmósferas. Por el volumen sí, es 0,592 litros. Por el peso molecular que acabamos de sacar, que sería 44 gramos sobre mol. Todo dividido entre la constante universal de los gases, que es 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol, por la masa. La cantidad de masa es 11,2 gramos. ¿Sí? Bien, agarramos una calculadora, multiplicamos toda la parte del numerador y lo dividimos entre el resultado de la multiplicación de la parte del denominador. Y me va a salir 9,13 grados Kelvin. Aquí, jóvenes, no tienen que olvidarse de simplificar las unidades. Atmósfera con atmósfera se va. Litro con litro se simplifica. Gramo con gramo simplificamos. Mol con mol se simplifica y nos queda grados Kelvin. De esa manera, jóvenes, nuestra respuesta llegaría a ser temperatura 9,13 grados Kelvin. ¿Sí? Bien, jóvenes, como ejercicio número 2 nos dice, un recipiente de 25 litros contiene gas oxigenado a 205 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio de presión. Calcular los moles de oxígeno contenidos en el recipiente y los gramos de oxígeno contenidos también en el mismo recipiente. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es colocar los datos en el mismo orden en que aparezcan en el ejercicio. ¿Qué dice? Un recipiente de 25 litros. Colocamos los datos. Sabemos que 25 litros es volumen. Volumen igual 25 litros. ¿A qué temperatura? Dice a 205 grados centígrados. Temperatura igual 205 grados centígrados.
y se calienta a 750 milímetros de mercurio de presión, ¿ya? Así que la presión lo ponemos con la letra P igual 750 milímetros de mercurio. Calcular, inciso A, los moles, ¿sí? Los moles. Y ponemos A, inciso A, N igual no sabemos. Dijimos que los moles se representan con la letra N minúscula. Y en el inciso B nos pide calcular los gramos. Inciso B, los gramos. Los gramos vamos a representarlo con la letra M minúscula, ¿sí? Bien, ahora no nos olvidemos de la constante universal de los gases, que es 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol. Estos jóvenes, ustedes sí o sí se lo tienen que aprender de memoria. Bien, para trabajar con la ley general de los gases ideales, las temperaturas siempre tienen que estar en grados Kelvin, en temperaturas absolutas. Para transformar de grados centígrados a grados Kelvin vamos a sumar más 273. ¿Sí? Sale 205 más 273 es 478 grados Kelvin. Transformando de grados centígrados a Kelvin siempre se suma más 273. Ahora, la presión está en milímetros de mercurio. Estos milímetros de mercurio los tenemos que transformar a atmósfera. Multiplicamos por un factor de conversión. Y como milímetro de mercurio está en la parte de arriba, ponemos milímetros en la parte de abajo y una atmósfera en la parte de arriba. Ya sabemos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Bien, ahora simplifiquemos. Milímetros de mercurio que está en la parte de arriba con milímetros de mercurio que está en la parte de abajo se simplifica. No tienen, jóvenes, que olvidarse de simplificar las unidades, ¿sí? 750 por 1 dividido entre 760 nos va a salir 0,99 atmósferas. Bien, hecho eso, jóvenes, la transformación de unidades, lo primero que tenemos que hacer es acordarnos de la famosa fórmula de PV igual RTN, conocido como la fórmula de pavo, ratón, ¿sí? Para que ustedes no se olviden, ¿sí? Bien, identifiquemos la letra que queremos despejar. Allá, en el inciso A nos pide calcular la cantidad de moles, ¿sí? Vamos a poner con un color rojito la cantidad de moles. De esta fórmula, jóvenes, vamos a despejar N, la cantidad de moles, ¿sí? Bien, aquí lo que tenemos que hacer, invertir la fórmula. Hemos invertido la fórmula, hemos cambiado de lugar. Acá también se llama en matemáticas propiedad conmutativa, cambiar de lugar. Ahora, despejemos la cantidad de moles, N, la constante universal de los gases, R, y la temperatura. ¿Qué le está haciendo a la cantidad de moles? Está multiplicando. Todo lo que multiplica pasa a dividir al otro lado. O sea que sería N es igual a la presión por volumen sobre la constante universal de los gases por la temperatura. Así que una vez ya teniendo la fórmula para calcular, lo que tenemos que hacer es resolver el inciso A. N es igual. En vez de la presión ponemos 0,99 atmósferas, porque es la presión convertido a atmósfera, por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 25 litros. Fíjense en nuestros datos. Dividido entre la constante universal de los gases, que ya ustedes se lo tienen que aprender de memoria. 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin por la temperatura. Pero la temperatura, jóvenes, tiene que estar en grados Kelvin. 478 grados Kelvin. Bien, jóvenes, pero aquí multipliquemos 0,99 por 25 dividido entre el resultado de la multiplicación de la parte del denominador va a salir 0,63 moles. Acá simplificamos atmósfera con atmósfera, litro con litro, grado Kelvin con grados Kelvin, se simplifica y nos queda moles, ¿sí? Bien, de esa manera hemos encontrado el inciso A, que es calcular los moles, 0,63 moles. Ahora, en el inciso B nos pide calcular la cantidad de gramos. 0,63 moles. Estos 0,63 moles, jóvenes, hay que convertirlo a gramos. Así que copiemos el 0,63. 0,63 moles. Fíjense de dónde aparece esto. Un mol, 32 gramos. Aquí vamos a explicar.
Mol con mol se simplifica, pero fíjense en esta parte de acá. El peso molecular del oxígeno 2 es 16 por 2, 32 gramos sobre mol. ¿Qué significa? Que en un mol hay 32 gramos de oxígeno. Por eso que aquí pusimos, fíjense, un mol tiene 32 gramos. Un mol abajo y gramo arriba. Un mol tiene 32 gramos. Mol con mol se simplifica y multiplicamos 0,63 por 32, nos va a salir 20,16 gramos de masa de oxígeno contenido en el recipiente. ¿Sí? Bien, joven. Como ejercicio número 3 nos dice calcular el volumen de 30 gramos de masa de oxígeno en condiciones normales. Lo primero que tenemos que hacer es colocar datos y vamos a colocar los datos a medida que vayamos leyendo el problema y vamos a ir colocando los datos. Dice calcular el volumen. Sí, el volumen. Volumen igual un signo de interrogación. ¿De cuántos gramos de masa? 30 gramos. Masa igual 30 gramos de oxígeno. En condiciones normales. ¿Qué quiere decir en condiciones normales? Que la presión es una atmósfera, la temperatura 273 grados Kelvin. Eso es cuando nos dice en condiciones normales, siempre la presión es una atmósfera y la temperatura 273 grados Kelvin. La constante universal de los gases, fíjense, ya es 0,082 atmósfera por litro sobre grados Kelvin mol. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, la masa ya está en gramos, esa es la condición, la presión ya está en atmósfera y la temperatura ya está en grados Kelvin. Así que directamente vamos a aplicar la fórmula PV igual RTN, conocido como la fórmula del pavo ratón. Y eso es para que no nos olvidemos, ¿sí? Es solamente para que no nos olvidemos. P es la presión, B el volumen, R la constante universal de los gases, T la temperatura y la masa. Bien, el número de moles es igual a la masa sobre peso molecular. Es otra forma. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, en vez de la letra N, vamos a colocar masa sobre peso molecular. ¿Cómo sería en este caso? Presión por volumen, R, temperatura. Y fíjense aquí, quiero que se fijen bien. Este número de moles, N, es masa sobre peso molecular. ¿Qué hemos reemplazado? El número de moles se ha reemplazado por la masa sobre peso molecular. ¿Sí? Bien, hemos puesto con un colorcito rojo el volumen, que es nuestra incógnita. La presión, ¿qué le está haciendo al volumen? Lo está multiplicando. Y todo lo que multiplica pasa a dividir. ¿Cómo sería en este caso? Fíjense aquí, el peso molecular primero está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. ¿Sí? Eso, presión por volumen por el peso molecular igual a la constante universal de los gases, la temperatura y la masa. Ahora sí, recién decimos, la presión y el peso molecular, ¿qué le está haciendo al volumen? Lo está multiplicando y todo lo que multiplica pasa a dividir al otro lado. ¿Sí? Volumen es igual, copiamos lo mismo, fíjense, la constante universal de los gases, la temperatura, la masa, todo dividido entre ¿quién? Entre la presión y el peso molecular. Fíjense, todo lo que multiplica pasa a dividir. Una vez teniendo la fórmula de volumen, ¿sí? Reemplazamos valores, ¿sí? Volumen es igual. ¿Cuánto es la constante universal de los gases? Es 0,082, tenemos la temperatura, tenemos la masa, tenemos la presión, pero lo que no tenemos, jóvenes, es el peso molecular. Vamos a sacar el peso molecular del oxígeno. El peso molecular del oxígeno es 32 gramos sobre mol, porque el peso atómico del oxígeno es 16. Por la cantidad de átomos que tiene el oxígeno, sería 16 por 2, 32 gramos sobre mol. Este sería el peso molecular si nos aprendemos de memoria. Ahora, vamos a reemplazar valores. La constante universal de los gases ya sabemos que es 0,082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin mol. Por
La temperatura en condiciones normales, dijimos que la temperatura es 273 grados Kelvin. Por la masa, fíjense la masa, ¿cuánto es? En nuestros datos, 30 gramos. Así que en vez de poner la masa, ponemos 30 gramos. Todo dividido entre la presión. La presión en condiciones normales, no se olviden jóvenes, es una atmósfera. Por el peso molecular. ¿Y el peso molecular de quién? Del oxígeno. ¿Y cuánto es el peso molecular del oxígeno? 32 gramos sobre mol. Fíjense, ahora vamos a simplificar. Atmósfera con atmósfera. Grados Kelvin, vamos a simplificar con grados Kelvin. ¿Sí? Y aquí simplificamos mol con mol. ¿Sí? Y después gramos con gramos. ¿Qué me queda? Me queda litros. Así que agarramos una calculadora, jóvenes, multiplicamos tanto la parte de arriba y lo dividimos entre el resultado de la multiplicación de la parte de abajo. ¿Sí? Nos va a salir 20,99 litros. Quiere decir que el volumen ocupado por 30 gramos de oxígeno en condiciones normales es 20,99 litros. De esa manera hemos terminado el ejercicio número 3. ¿Sí?